en 678. El debate que engloba todos los debates. Cristina sobre la ley de medios. 3 años después de dictarse la Ley de Servicios de Medios Audiovisuales, el 7 de diciembre deberán cumplir todos, la desinversión que prevé el artículo 161. El artículo 161 es el artículo de desinversión, buscando la destrucción de Clarín. A ellos les importaba mucho para liquidar a Clarín. Deberán cumplir todos, la desinversión que prevé el artículo 161, ley que fue votada por amplia mayoría. Artemio López versus Julio Bárbaro. Hay fanatismo y pobreza. Y siempre el fanatismo trae pobreza. Yo creo que hay Artemio. buena justificación. Siempre que habla la presidenta y aplauden todos, ahí no hay riqueza Pero esos son los intelectual. mismos argumentos que planteaban en el 55 los golpistas Nunca. frente a Perón. Nosotros nos Te estás relacionamos convirtiendo en con gorila. Perón desde la Estás comiendo crítica. posiciones que te están llevando a renunciar a tu pasado. Gorila bueno. se está convirtiendo en gobierno, que es una minoría, tiene que tener 54% televisión propia, de los votos. tiene que tener radio Un propia. El acompañamiento de más de la mitad de la población. ¿Cómo decir que un gobierno tiene ahora componente se está gorila con volviendo semejante gorila, apoyo ahora. popular? Los que no quieren pagar impuestos como hacemos todos y amenazan. Los que no quieren pagar impuestos. Y es notable, pero te digo, es una forma que te digo que es difícil de encontrar en otros países, que haya, primero, dirigentes políticos, dirigentes empresarios y un coro que acompaña, coro mediático que acompaña esta idea de no pagar impuestos. O que paguen muy poco de impuestos los sectores más privilegiados. Entonces uno encuentra, y la verdad que es llamativo y hasta chocante, el tema de que además levantan banderas diciendo no nos pueden cobrar impuestos, y cuando vos ves y pagan monedas, e incluso en este proyecto de ley es progresivo, pagan más los que tienen propiedades y terrenos y campos mucho más grandes, y pagan menos los pequeños productores. Aval Medina en el Senado y el monopolio del rating. Otro debate que la Corpo jamás podrá dar. ¿Cuál es la razón política, por ejemplo, que se quiera tener un medidor de audiencia oficial? La medidora de audiencia oficial. Bueno, en la Argentina no existe ninguna medidora de audiencia. Y corríjanme los senadores, pero yo creo que cuando uno ve la audiencia o el rating que tiene un determinado programa y que la mayoría de las provincias que ustedes representan ni se las cuenten, que todas las personas de Córdoba ni existan, porque hay una sola que se llama Ibope, que toma solo el Gran Buenos Aires, ¿por qué los ciudadanos de todo el resto de la Argentina no existen? La necesidad de que haya una medidora de rating universitaria, con todas las garantías, y que sea federal, que haga que valga lo mismo el que ve televisión en la ciudad de Buenos Aires que el que la ve en la provincia de Córdoba. Así que es una idea muy importante, y aparte también, siempre que hay un monopolio, en este caso es uno solo, siempre es mejor, y así creo que lo entendemos todos, que sean varios los que hacen la misma tarea, ¿no? Aníbal, Alfonsín y Reposo. Blog de Aníbal Fernández. Recibí hoy vía Twitter este link en el cual se señala que el doctor Raúl Alfonsín se habría recibido con un promedio de 3,15. Puedo comprender que la intención de quienes subieron esa información, que no me consta que sea cierta, puedan haberlo hecho para contrarrestar los agravios vertidos hacia la persona de Daniel Reposo y el supuesto promedio con el que se recibiera de abogado. Aunque sea por semejante razón, no le encuentro sentido. ¿Qué tendrías de importante si fuera cierto que el doctor Alfonsín se recibió con un promedio de 3,15? Nada podrá enmascarar ni ocultar la estatura política del doctor Alfonsín, ni el innegable liderazgo que ha ejercido hasta sus últimos días en la Unión Cívica Radical y que le permitiera llevar al partido centenario a la presidencia de la nación. Sería interesante que alguno de sus correligionarios tome esta bandera para reivindicar su trayectoria, que no podrá opacar un eventual promedio bajo en su carrera de abogacía. Expresión tan mala como cuando insinuaron que la presidenta de la nación, inclusive con denuncias judiciales de por medio, no estaba recibida de abogada. La propia presidenta de la nación debió recurrir a la Universidad de La Plata para que informara la correcta situación que diera por terminada semejante ofensa. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par, para vivir, respirar y ser feliz. Necesario es para mí empaparme de tu voz.
Otro día de bellas. Notice 1. CQC rescató un gran archivo. Yo pienso que todos de golpe nos hemos vuelto financistas por una razón muy especial, justamente por ella. Fíjese que antes, cuando un tipo tenía unos ahorritos, ponía un tallercito, abría una fabriquita, compraba un campito para criar gallinas o plantar tomates, esas cosas que hace la gente en los países pobres. En cambio, acá es distinto. Usted fíjese, usted va por la calle San Martín, donde está la casa de cambio, está todo el país parado frente a las pizarras. Hay obreros, albañiles, peones, sastres, músicos, artistas, de todo. Hay tipos que antes trabajaban como locos, ahora de repente se han vuelto economistas y cada uno está parado ahí con un paquetito de dinero. Y en cuanto se mueve la cotización de la pizarra, entran todos en patota. Y uno dice, ¿qué pasa? ¿Ya tenemos corte? Entran todos en patota. Y uno dice, deme $3. Y el otro dice, deme $4. Y el otro dice, deme $8. Y salen corriendo y van a otra casa de cambio. Y antes de que muevan la pizarra, se meten y los venden. Y así se pasan todo el día vendiendo y comprando y vendiendo. Y cuando llega la noche, entran a la casa molidos, deshechos, caen muertos arriba de un sillón, desempaquetan, cuentan la guita, llaman a la mujer y dicen, vieja, vení, hoy me gané 14 mangos y no hice nada. 2. Enduro Cualca cada día mejor. Bueno, estamos con Bernardita Pereira de Iraola, reconocida antiabortista y aparentemente no hace nada más. ¿Usted se va a dormir pensando, ¿a quién puedo cagarle la vida ahora? Yo no me voy a dormir con pensamientos malos, todo lo contrario, me voy a dormir con el corazón repleto de alegría porque sé que nuestro trabajo está salvando a muchísimos bebés. Embriones. Bebés. Embrión. Bebés. Embrión. Bebés. 3. Ventas en shoppings. Infonews. Shopping. En abril vendieron un 8,7% más. 4. París. Embelesado con el tridente. Mónaco, prueba de carácter y máxima entrega. Piccolo Rosso volvió con categoría en París. Leo Mayer en positivo. Un paso adelante a Roland Garros. Eduardo Joan. Triunfo gordo de alegría. 5. Un jueves musical para soñar de la mano de Ekeko. Respira aire puro. 678. El programa que se fumó en pipa a más de un intocable. Día Mundial sin tabaco. Este equipo de Basta tiene un solo fumador. Es muy bueno el promedio. Somos 6, 7, 8 para salir en la apertura del programa. Contemplar de tus ojos en color, de tus labios la humedad, de tu luz el resplandor. Al pensar que estaré de frente a ti, apagando mi ansiedad, voy cantando esta canción que dice, por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, Muy buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a 678, que estamos para... ¿Eh? Bueno, Sí. acá estamos. Haciendo este programa pesito a pesito. ¿Cómo están, compañeros de panel? Muy bien. Muy linda la camisa de azul del señor. Azul Francia. Comentando que deberíamos estar en la Recoleta reclamando por el impuesto que nos están cobrando al latifundio. Un exceso de impuestos. Están todos Pobre en la gente, Recoleta, Los según me argentinos. contaron. Hay argentinos indignados en Recoleta, ¿eh? Dos cosas que me parecen muy bien. titulando TN, argentinos indignados por la inseguridad, la corrupción y el ajuste. Y mi camisa. Y tu camisa, lógico, Sí. lógico. Bueno, nuestra solidaridad a la gente indignada y que está sufriendo tanto. Vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Por este lado tenemos a la señora Florencia Santur, que es decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Qué tal, Florencia? Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias. Doctora en Comunicación Social de Flaxo. En ciencias sociales. Ciencias Sociales. Era mejor. Va, no sé. No sé, no. Bueno, gracias por estar acá. Gracias. Lo tenemos por este lado al señor Marcelo Fuentes, senador nacional de la provincia de Neuquén, por el Partido Frente para la Victoria. Bienvenido. Bien,
y al señor Rafael Varela, que es músico con su banda de Queco. Anda por presentar su disco, a ver si Santo Sonido. Santo Sonido. En agosto en el Roxy. En el Roxy en agosto, y hoy vas a estar tocando con la banda acá. Vamos a estar tocando al final, sí. 2 temas. Perfecto. ¿Un beso a alguien? ¿Un beso a alguien? A mi mujer y a mis hijos. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Vamos al primer informe de este programa, que tiene que ver con la ley de medios y la monopólica IVOPE, un debate que la Corpo le cuesta dar. A ver. El fallo de la Corte sobre la ley de medios, el monopolio de la medición de audiencia en TV, debates que la Corpo jamás podrá dar. La presidenta se refirió hoy en forma contundente a los alcances de la ley de medios. El monopolio y sus afines, por supuesto, no reflejaron las palabras de Cristina. Esto decía la Corpo. El artículo 161 es el artículo de desinversión, buscando la destrucción de Clarín. Viene la ley de medios, que a ellos les importaba mucho para liquidar a Clarín o para reducir el monopolio de Clarín. La pregunta es, ok, volvamos a la legalidad. Ahora, que vuelvan todos a la legalidad, porque si no, que expropien el grupo Clarín y se acabó. Los límites que establece la ley de medios, límites que el gobierno no está aplicando, no está exigiendo que cumpla ningún otro grupo de medios. Esto dijo Cristina. 3 años después de dictarse la Ley de Servicios de Medios Audiovisuales, el 7 de diciembre deberán cumplir todos, la desinversión que prevé el artículo 161. El artículo 161 es el artículo de desinversión, buscando la destrucción de Clarín. A ellos les importaba mucho para liquidar a Clarín. Deberán cumplir todos, la desinversión que prevé el artículo 161, ley que fue votada por amplia mayoría. Yo quiero decir que también es cierto que a mi gusto, y me parece que al de la ley de los derechos de todos los argentinos, se tardó un poco demasiado, 3 años me parece, para una medida cautelar que no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión, me parece que es mucho. Pero bueno, finalmente llegó y esperamos que todos cumplan para poder ejercer el derecho sobre todos, porque tuvimos que sacar resoluciones interrumpiendo para el resto, porque si no se cometía una doble injusticia. Cuando uno por ahí lee que no se ejercitó sobre los otros, pero era más que aplicar la ley, era desaplicar la ley, profundizar la brecha y ser un castigo realmente que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Los límites que establece la ley de medios, límites que el gobierno no está aplicando, no está exigiendo que cumpla ningún otro grupo de medios. Los monopolios a veces se pueden mirar con los ojos, no hace falta ser conocedor. Me gustaría, y lo vamos a hacer prontamente, mostrar los 3, 4 o 5 grupos que tendrán que desinvertir en la Argentina, la diferencia abismal que existe entre esos grupos, aun cuando todavía tienen 2 o 3 frecuencias más de la que podrían tener, con lo que realmente tiene el monopolio, que es prácticamente un bibliorato en letra así chiquitita de licencia, canal por canal, provincia por provincia, localidad por localidad. Queremos una sociedad igualitaria en serio y creemos que todos tienen que cumplir la ley. Creo que es hora de vivir en una Argentina en la cual todos tengamos que cumplir las leyes, sobre todo cuando se habla tanto de calidad institucional y seguridad jurídica. ¿Qué mejor seguridad jurídica que cumplir las leyes, no? No hay... Como decíamos, al periodismo corporativo sigue sin interesar este tema. Nada se ha dicho, ni siquiera es loto, sobre que Clarín incumple la intimación para reordenar la grilla de cable, de modo que TN no tenga una posición ventajosa respecto de los otros canales de noticias. Por eso miente Alfano cuando habla de respeto a las instituciones. Su monopolio se burla sistemáticamente de la Corte y del Congreso. Como periodistas de Telenoche, nosotros lo que queremos es reflejar la realidad de esta Argentina y también defender a las instituciones, porque consideramos que es nuestro deber defender a las instituciones de este país. Hablamos ahora del pedido de la justicia a Cablevisión, que insta a la empresa a cumplir con la grilla que ordena en el artículo 65
de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a organizar los canales por grupos temáticos. Nuestro deber de defender a las instituciones de este país. Obviamente uno puede decir por qué una ley que ya se votó a fin del año 2009, cuando a todos los argentinos las leyes se aplican automáticamente cuando nos toca, bueno, ¿por qué alguno consiguió esta prórroga particular que va a ser casi 3 años en la que va a poder no haberse aplicado sobre sí misma esa ley? Bueno, justamente son los problemas de una justicia cautelar, una justicia muy permeable a los factores de poder que una y otra vez está intentando burlar el funcionamiento de esto. Nuestro deber de defender a las instituciones de este país. Y hablando de monopolios, se dio un crucial debate ayer en el Senado sobre la única y cuestionada medición de audiencia de televisión, que tanto influye en la pauta publicitaria y en decir qué temas y programas le importan a la gente y cuáles no. Otro de los debates que la Corpo jamás podrá dar. ¿Cuál es la razón política, por ejemplo, que se quiera tener un medidor de audiencia oficial? La medidora de audiencia oficial. Bueno, en la Argentina no existe ninguna medidora de audiencia. Y corríjanme los senadores, pero yo creo que cuando uno ve la audiencia o el rating que tiene un determinado programa y que la mayoría de las provincias que ustedes representan ni se las cuenten, que todas las personas de Córdoba ni existan, porque hay una sola que se llama Ibope, que toma solo el Gran Buenos Aires, ¿por qué los ciudadanos de todo el resto de la Argentina no existen? La necesidad de que haya una medidora de rating universitaria, con todas las garantías, y que sea federal, que haga que valga lo mismo el que ve televisión en la ciudad de Buenos Aires que el que la ve en la provincia de Córdoba. Así que es una idea muy importante y aparte también, siempre que hay un monopolio, en este caso es uno solo, siempre es mejor, y así creo que lo entendemos todos, que sean varios los que hacen la misma tarea, ¿no? La razón, porque la audiencia se mide para los anunciantes. La audiencia, el sentido de medir la audiencia es saber si a las 2 de la tarde hay una señora sentada frente al televisor o a la noche hay un señor. Entonces a las 2 le van a ofrecer un lavarropa y a la noche le ofrecerán un auto con una señora desnuda. Es decir, ese es el sentido de la medición de audiencia. Entonces, ¿cuál es el sentido público? Que se mida, que se tenga un órgano del Estado para medir las audiencias. Yo no coincido con lo que plantea la senadora Morandini, porque la realidad del manejo en términos de la audiencia, todo medido en términos de telemeters, que son 800, si no me equivoco, y fundamentalmente en la zona de Gran Buenos Aires, dependen pura y exclusivamente de una determinada empresa que es la que más invierte en términos de la publicidad, fundamentalmente Unilever, vamos a hablar con nombre y apellido. Entonces ese marco es lo que hace Unilever, la que conduce a través de este nivel de inversiones lo que sucede con el resto de las audiencias. ¿Y qué sucede con eso? Perjudica al resto de las empresas porque en función del número que ellos determinan, no quiero decir ponen, determinan, digamos, es como vale la publicidad en cada uno de los canales. Entonces no estamos hablando de algo que es tan santo como para que el Estado no deba inmiscuirse. Es todo lo contrario, garantizar por igualdad a todos, el chiquito, el mediano y el grande, que si le da el cuero pueda poner publicidad donde quiera y que no se la condicione ni Unilever, ni Clarín, ni La Nación, ni nadie. De eso se está hablando. ¿Por qué el Estado tendría que entonces cuestionar y ordenar la auditoría respecto de lo que se maneja cuando se dan datos respecto de la audiencia? Porque se está lesionando a las otras empresas que no van a poder entrar de ninguna manera a publicitar de la misma forma que lo hacen los grandes, como Unilever en este caso, porque le fijan un número en función del número que ya le pusieron de antemano, algunos programas que sabe que no lo mira ni la madre de los titulares y sin embargo sacan 17, 18 puntos y sabemos todo de quién estamos hablando, y que uno tiene que verse reflejado en esa situación perjudicando al resto de los programas. Esta es la realidad, se perjudica al resto de los programas que podrían tener, en función de una medición seria, un poquito de mejoría en cuanto a las posibilidades de vender sus espacios publicitarios. Estos y tantos otros debates, el periodismo corporativo no los puede dar. ¿Se entiende por qué? ¿Salud? A ver, millones de cosas tiene este informe, pero la primera, tomando la última, sumaría lo que dice Aníbal Fernández y frente a la barbaridad que dice Morandini, es que además esto que se llama medición de audiencias, que pueden ser pensados incluso como estudios de audiencias, que incluso pueden ir más allá de lo cuantitativo, no es solamente, están pensados en este momento para los anunciantes, porque están pensando de modelos de comunicación que entienden que la comunicación
es esto que se compra y que se vende en el mercado. Pero conocer las audiencias, que desde las políticas públicas de comunicación se puedan conocer las audiencias, puede dar información mucho más relevante que solamente vender, sino saber qué se está mirando, por qué se está mirando, quiénes están mirando, escuchando, leyendo, y puede permitir diseñar políticas inclusivas de comunicación. Entonces, la verdad es que es una... Lo dice casi, me llama, no lo había escuchado, me llama la atención como tan naturalmente da por sentado que los públicos son consumidores y que la comunicación es un asunto de mercado, ¿no? Ahora, y es la única, aparte de Ibope, no hay... Bueno. Además es, digamos, esto como primera cuestión, sí, digo, en todo este informe, que sea la única. ¿Por qué ir contra la única? Que es, Beatriz Arlo, digo, bueno, el informe parece muy también mezclado, pero Beatriz Arlo cuando dice, bueno, quieren reducir el monopolio, ¿no? Como dando por sentado con cierta naturalidad de que eso estaría mal, reducir los monopolios está mal, ¿no? Entonces, sí. Lo dice si tenemos casi monopolios tan grandotes, ¿por qué reducirlos? Exacto, ¿para qué reducirlos? ¿No? La senadora Morandini, que es la que expresó ese comentario, es una periodista de larga trayectoria y de trayectoria docente en periodismo, por lo cual causa cierta curiosidad, por no usar un adjetivo que no corresponda, esa postura, ¿no? Porque además, entre los perjuicios que puede causar, lo que tan bien explicó Aníbal Fernández, está el desaliento que suele ocurrir con programas buenos, digamos, con cierta calidad, para no de los que hay, porque al tener poco rating se los saca de la grilla. Por lo cual, si en Ibope quisieran dañar a un programa, supongo que el nuestro es uno de los dañados, supongo, no tengo pruebas, se los puede sacar porque el desaliento del productor, si ve que el rating baja, tampoco tiene publicidad. O sea que es muy arbitrario y interesante el poder que tiene Ibope. No es un poder licuado, me parece a mí, ¿eh? No, claro, tiene el poder de presionar. No, bueno, hoy somos muchos, pero además el otro día escuchaba, creo que a María Pía que hablaba, pero bueno, se ha hablado muchas veces acá de esto de la opinión pública, hoy los argentinos, la gente, ¿no? La opinión pública es algo que se construye, que no existe, o sea, que no existe como en sí misma. Y muchas veces estas medidoras de audiencias también son utilizadas, dan números que son utilizados para poder decir en función de intereses que casi siempre son intereses contrarios a las mayorías, ¿no? Ibope establece una especie de riesgo programa, ¿no? Eso establece Ibope. Como hay un riesgo país, acá hay un riesgo programa. En este caso, si te baja, si te marca un bajo índice, el programa tiende a desaparecer, ¿no? Simplemente eso. Fuentes, usted que es senador, ¿qué le parece cuando un periodista dice yo soy el defensor de las instituciones? O sea, primero creo que este gobierno, este proceso político del cual formamos parte, tiene un gran mérito y el cual nunca nos lo van a perdonar, y en particular, y en este caso a Néstor y a la presidenta, que es es la exposición de los poderes fácticos de la Argentina. Yo recuerdo esa frase de Yabrán, a mí sacarme una foto es pegarme un tiro, ¿no es cierto? Es los grupos fácticos, los poderes reales, fuera de la institucionalidad, que han manejado durante tanto tiempo nuestro país, no toleran ser expuestos. Y no solamente han sido expuestos, sino fundamentalmente la gente comienza a entender a partir de las explicaciones que se brindan cómo esos poderes fácticos influyen en sus vidas cotidianas. Y esto es ni más ni menos que un aspecto más de esa cuestión. Cómo influye, ¿no es cierto?, cómo influyen los monopolios informativos en la distorsión de la misma información, cómo influye, ¿no es cierto?, esta pseudomedición en la orientación, en el consumo y en el negocio de la publicidad, y creo que esto se aplica a muchas otras cuestiones y reivindico, ¿no es cierto?, precisamente esta función política, social y docente que este gobierno lleva adelante. Y en torno a las instituciones y su defensa, era la pregunta, es fundamentalmente, el reaseguro de ello es el pueblo y su organización, que eso es lo que nunca tenemos que perder de vista, ¿no? No son ni los señores profesionales. ¿No puedo yo dedicarme a defender las instituciones? Organizadamente sí.
Así como estás, ¿no? No puedo tener una tarjeta que diga Barragán, defensor de millones. Institucionalizador. Rafa, ¿cómo ves estas cosas? Me parece muy copado y estoy muy de acuerdo con lo que dijo Fuentes con respecto a lo de que el gobierno ha mostrado y le ha puesto cara a todos los poderes fácticos. Yo creo que eso es, yo como alguien que soy un tipo joven y no he vivido los procesos que han vivido la generación de mis viejos, me parece que he sentido como una claridad, ¿no? con ese tema. Así que ese punto en particular me parece súper importante y es uno de los puntos más importantes por los cuales me copa el proyecto de gobierno. Y en particular con esto, a mí me parece rara como la forma, esa cosa de destruir a Clarín, ¿viste? O sea, no me parece que la crítica sea una crítica pensada sobre lo que dice la ley, sobre lo que es, y entonces, bueno, no sé, no están de acuerdo, dicen alguna otra cosa, les parece un punto, ¿viste? Destruir a Clarín, esta cosa de criticar, como decía Morandini, el tema de que, nada, me parece como muy rara la forma, me parece que no es alguna crítica constructiva, no es pensada a veces, y muchas veces no es ni siquiera por sobre lo que mismo dice la presidenta en sus discursos. Con Malvina había pasado lo mismo, me acuerdo que decía cosas que después la gente criticaba lo que mismo había dicho, entonces es como que no lo puedo tomar muy en serio. ¿Sandra? Sí, yo caracterizaría esta noche con estas noticias que tenemos entrecortadas sobre cacerolazos en un par de barrios, con la noticia, me parece que viene hilada y viene muy fácil de leer, con la noticia del fallo de la Corte, con la fecha límite del 7 de diciembre, con la reaparición en escena de las patronales del campo, con la violencia que fue un día después a los camarógrafos de este programa, y finalmente con gente en los balcones con cacerolas. Me parece que es el mismo pack del 2008. Hoy Ari Paluch estaba muy entusiasmado con eso. Querido Ari, te vamos a dedicar este informe. No tiene nada que ver, pero yo te lo dedico siempre, te recuerdo. Vamos a ver a Julio Bárbaro y a Artemio López discutiendo sobre la realidad. Lo vemos. Artemio López versus Julio Bárbaro. De absoluta disparidad resultó el debate de anoche entre Artemio López y Julio Bárbaro. Yo creo que sí, que el ciclo que se inicia con Néstor Kirchner un poco entró a agotarse hace un tiempo. Es una sociedad donde el 54% fue el punto de mayor solidez del gobierno y del proceso y que ahora se empieza a desmembrar. ¿Final o no final? No está agotado porque yo creo que lo central para observar la prestación de un modelo socioeconómico es la respuesta que da en términos sociales al conjunto de la ciudadanía. En medio de la crisis volvió a sostener los niveles de empleo adecuadamente, la pobreza y la indigencia, no lo digo yo, lo dice Juan Carr, están los menores niveles de hambre de la Argentina, se verifican hoy. El crecimiento económico ha sido récord, todos los análisis convergen en eso. Hay una cantidad grande de sociedad, podemos decir el 54%, fanatizado en torno a la concepción. Para mí hay menos ya, pero no importa. Pero el resto de la sociedad vuelve al miedo, temor al futuro que no existía. Y el hecho de ir a la confrontación con Scioli, con Macri, con Moyano, la cantidad de confrontaciones que se abren, y hablemos con el campo. Pero Julio, el que está planteando de financiar al gobierno es nuevamente Bussi, no el gobierno. El que está planteando conflictos permanentemente es Macri con respecto a la ciudad y no el gobierno. Vos pones en escena a un actor todopoderoso que es el que genera y desarma y armas conflictos. No es así. Los demás jugadores existen. Los poderes socioeconómicos existen. Se expresan en corporaciones. Los comportamientos corporativos existen y son contundentes. Vos conocés mejor que yo la historia argentina como para negar que hay actores que están por afuera del poder político que tienen contundencia y en este sentido me parece que hay que ser honor a la verdad histórica y observar que los conflictos se instalan la mayoría de las veces por demandas corporativas excesivas. Por lo tanto, vos decís, el campo. Bueno, yo creo que hay una demanda sectorial impertinente, creo que efectivamente el gobierno tiene que poner límites, los límites de la política. Por otro lado, este gobierno y cualquier otro que tenga como objetivo la integración social, hubiera hecho lo mismo. Desgraciadamente hay un sectarismo donde todo lo que no es oficialismo, y aplauso, porque no, es un gobierno sin crítica. Es un gobierno donde habla Cristina y aplaudimos todo. Es contradictorio. Bárbaro habla de sectarismos y el monopolio del cual es afín. Siempre sectoriza con sus zócalos y epítetos, intentando estigmatizar con la letra K a algunos. Entonces, cuando hablan del dólar, el problema no es el dólar.
El dólar, de hecho, el dólar se devalúa generalmente, o se deprecia un 3% por año porque es la inflación del dólar. Es un papelito de color bastante mal, no es buenísimo. El oro es otra cosa. Yo creo que toda organización política y todo modelo socioeconómico se transforma y se supera. Ahora, lo que no hay que pensar es la caducidad de lo anterior y mucho menos de la perspectiva que se abrió en 2003. Desgraciadamente hay un sectarismo. 678, el programa de propaganda Ultra K de Canal 7. La única presencia oficialista de renombre fue Víctor Hugo Morales. Vudú respondió sobre el controvertido caso Chicone en el programa oficialista de la televisión pública 678. Desgraciadamente hay un sectarismo. Más allá del orgullo que significa ser kirchnerista, cabe preguntarse por qué, por ejemplo, a la Nata o a Eliashev no les ponen periodistas macristas. Y así como Bárbaro se queja de los sectarismos mientras su zocalero sectoriza, la Nata patalea contra los insultos que él mismo profiere a granel. A mí lo que me parece es que lo que no hay que hacer es insultar a la gente. Minutos después. ¿Desde cuándo hablo de Máximo? Desde que dijo que iba a hacer política. Claro. Un chico que tiene 36 años. Sí. Un chico, ya es un boludo grande, digamos, 36 años, ya uno no es un chico. Lo que no hay que hacer es insultar a la gente. ¿Por qué Vudú niega conocerlo a Van der Brule? Porque evidentemente Van der Brule era el testaferro de Vudú. Sinceramente hay que ser boludo para llevar a vivir al testaferro a tu casa. En el poder no hay boludo, los boludos no llegan. Obvio que no llegan. Un boludo llega hasta secretario, hasta claro. En el poder hay hijos de puta. El chico Kicillof, en realidad no es tan chico, ¿no? Parece chico, tiene 41, es un boludo grande. Lo que no hay que hacer es insultar a la gente. Este Jorge no da pie con bola, ¿eh? Retornemos al paseo de anoche. Yo creo que los procesos tienen continuidad. Una de las modalidades que está asumiendo la continuidad en lo político de este proceso es el trasvasamiento generacional. Cuando aparece encarnado en juventudes concretas, llámese la Cámpora, el movimiento Evita, la juventud sindical, surgen protestas, surgen demonizaciones absolutamente fuera de lugar, y lo que está planteado es darle continuidad al proyecto a través de un mecanismo elemental, que es la renovación. La Cámpora le está haciendo mucho daño al pueblo argentino. Cuando nosotros éramos jóvenes, para unirse a la justicia teníamos que pauperizarnos, ¿no? Yo fui taxista, camionero, trabajé en el abasto, porque había que ser como los pobres. ¿Sabe qué me asombra ahora? Sí. Tanta izquierda refugiada en Puerto Madero. Ah, sí, sí, claro. Jamás demonizaría eso. Nos hace daño recuperar aquello que fue doloroso, sin ser capaces de hacer la autocrítica, porque ¿sabe qué pasa? Uno siente que puede volver a repetir aquellos errores, no ya con la violencia, porque sí, ese compromiso, pero con la fractura y el odio que se siembra en la sociedad. Y ese odio después cuesta sacarlo, cuesta y mucho. Jamás demonizaría eso. Lo que lo veo es de pobreza ideológica. Te escuché hablar de la Cámpora como si fuera un demonio en gestación. Eso es simplemente una modalidad. Hay fanatismo y pobreza. Y siempre el fanatismo trae pobreza. Yo creo que hay buena justificación. Siempre que habla la presidenta y aplauden todos, ahí no hay riqueza intelectual. Esos son los mismos argumentos que planteaban en el 55 los golpistas frente a Perón. Nosotros nos relacionamos con Perón desde la crítica. Estás comiendo posiciones que te están llevando a renunciar a tu pasado. No. Gorila se está convirtiendo en el gobierno, que es una minoría, tiene que tener televisión propia, de los votos. Tiene que tener radio propia. El acompañamiento de más de la mitad de la población. ¿Cómo decir que un gobierno tiene componente gorila con semejante apoyo popular? Está cayendo en todos los errores del peronismo. Reconoce que estás muy exaltado desde una posición opositora que no tiene sustento racional. Hay de toda oposición dentro del kirchnerismo. Es una amplia gama, con amplias posiciones. Un funcionario no puede decir eso. Si fuera funcionario... Bueno, funcionario. No me vas a decir ahora que los ministros piensan una cosa, el presidente otra, que es un centro de estudiantes. El gobierno no es así. Eso es así. Funciona así en este gobierno y en cualquier otro. Y una forma de kirchnerismo vivió hasta hoy porque cultivó la rebeldía. ¿Cuánta rebeldía hubo en el kirchnerismo? Enfrentó a los grupos monopólicos, enfrentó a la sociedad rural, a los poderes concentrados, enfrentó a todo aquello que efectivamente se constituía como fuertemente corporativo y que había sido responsable de las mayores crisis de gobernabilidad en Argentina. A ver, senador Ultracá. Eso, pero es permanente. El Consejo de la Magistratura, es decir, cuando uno ve las noticias, está el doctor fulano de tal, representante del estamento de los abogados, el de los jueces, y estamos los K. Los K, ¿no es cierto? Nosotros somos los K. Es una manera, vuelvo a decir,
en este enfrentamiento, en esta confrontación con poderes fácticos, el ejemplo que estamos viendo ahora, o sea, hablaban del cacerolazo, es esta conspiración contra la libertad para poder comprar dólares, ¿no? Los argentinos indignados pues no pueden comprar dólares, en una discusión que está puesta en términos absolutamente incorrectos por los medios, que básicamente es la discusión de la protección del trabajo de los argentinos. Cabe al Estado, tiene la prerrogativa y la obligación de hacerlo, que orientar cuando existe, ¿no es cierto?, un producto que entiende que es perjudicial a la economía, desalentar su compra y alentar otras compras. Forma parte, no prohíbe, esto es lo que quiero que se tenga claramente en cuenta. Simplemente, cuando uno va y compra en pesos nacionales, no pregunta el origen. Cuando vas a comprar en dólares, te preguntan el origen. Y todos sabemos que en realidad nunca ha sido el tema del dólar, el tema es la evasión. Es decir, esa costumbre permanente que existe, donde aquel dinero que no puede explicarse, ¿no es cierto?, se compra en divisa para tenerlo guardadito, pero si no estaría en plazo fijo. La lógica, perfectamente, el jefe de gabinete en su exposición ayer mostraba la evolución que había tenido la Argentina, los intereses que devengaba, ¿no es cierto?, un depósito, un plazo fijo en moneda nacional y un depósito en dólares. Lo que pasa es que ese dinero es un dinero, ¿no es cierto?, que se lleva el trabajo de los argentinos. Entonces, estamos ante un escenario, claramente recuerden ustedes el proceso de industrialización por sustitución, con las guerras. Hoy lo mismo, es decir, ante una burguesía perezosa, que esa sería la definición, es una burguesía perezosa la nuestra, el Estado, ¿no es cierto?, participa activamente orientando esa sustitución de las importaciones para proteger el trabajo de millones de argentinos, que este es el debate. No es si yo tengo la libertad o no de comprar un dólar, sino cómo hacemos para solventar y contener a millones de argentinos y sus hijos y edificar una nación con futuro. Ese es el debate. Ahora, el peronismo ha tenido y tiene derecha, izquierda, centro, adentro, y ahora Bárbaro, definiéndolo como fanatismo, aplausos y pobreza, ¿funda el peronismo gorila también? A Bárbaro, hoy estamos con un compañero, claro, a Bárbaro le cabe una explicación que daba hace muchísimos años Leopoldo García, que fue uno de los maestros políticos nuestros en La Plata, junto con Carlos Miguel, Turcuache. Él siempre cuando graficaba en esa transmisión del peronismo a los jóvenes que se iban sumando, ¿no es cierto?, a la militancia, él decía que el peronismo era como una gran madre que contenía en su regazo a todos sus hijos. Los había de derecha y de izquierda, los había creyentes, agnósticos y ateos. Lo único que no toleraba eran los tontos. Creo que hoy a Julio Bárbaro le cabe precisamente esa calificación. La palabra era otra, ¿no? Pero no, lo respeto. Era la de la nata. ¿Santut? No, me quedé pensando en esto del Ultra K, del informe. Me parece buenísimo esas etiquetas, ¿no?, de la Ultra K, como aparecen señaladas en el informe, porque la verdad yo creo que a muchos de nosotros nos dicen cotidianamente esto, a mí la decana Ultra K, y como una manera de, a ver, yo soy Ultra K, o sea, ¿y cómo no voy a ser Ultra K en un proceso como este que ha convocado a millones de argentinos a la vida vivible, ¿no?, que pone la igualdad en agenda de Estado, ¿no? O sea, ¿cómo no ser Ultra K? Ahora, ser Ultra K no significa lo que ellos dicen que significa ser Ultra K cuando lo señalan, que es no poder pensar, no poder ser crítico, no poder ver lo que falta, no poder ver todo lo que nos desafía hacia adelante, ¿no? Entonces la perversidad de esa etiqueta es esta de obturar, ¿no?, de pensar estos son los que están porque están comprados, porque tienen intereses, porque algo, ¿no?, o sea, porque algo hay detrás, y no importa nada lo que digan, ni lo que piensen, ni lo que hacen, ¿no? Y la segunda cuestión del informe, a mí me resulta, este tonto es un, el tonto, esta tontera es una tontera tremendamente, como todas las sonceras, son tremendamente peligrosas también en términos de la gestión del miedo, el fanatismo, confunden pasión con fanatismo y el miedo, ¿no? El miedo de lo que sé, los fanáticos, la gestión del miedo tiene una historia tremenda en nuestros países, ¿no? Y estos son funcionarios de la gestión del miedo, no digo Julio Bárbaro, sino digo Julio Bárbaro en TN, en ese mapa que se presentó al principio, ese mapa que muestra tantos otros mapas, ¿no?
Moca. Sí, el diálogo entre Artemio López y Julio Bárbaro. Yo sabía que Artemio López era un sociólogo K. Lo que no sabía es que Julio Bárbaro era un dirigente del Partido Justicialista. Es una novedad para mí eso. No sé en qué lugar del Partido Justicialista dirige Bárbaro. Lo que yo sé es que Bárbaro está expresando en ese debate, que dicho sea de paso es una paliza conceptual con pocos antecedentes, hecha en TN, o sea, goles de visitante, como decíamos el otro día, valen doble. Lo que sí sé es que Julio Bárbaro está buscando la reconstrucción del peronismo del orden, del peronismo no conflictivo, no crispado, dicen ellos, que en realidad es el peronismo del establishment. Hay un peronismo del establishment que es minoritario, que en las elecciones últimas, no sé cómo calificar la performance de ese supuesto peronismo disidente expresado por Duhalde. La calificación va de bochorno y papelón para abajo. Entonces, ahora está hablando de un supuesto descenso de la expectativa popular en Argentina. Aquí, sacando datos de dónde, de qué habla, cuáles son los sustentos argumentales de esas afirmaciones. Ahora, me parece que la respuesta de Artemio tuvo una contundencia y una claridad que exime de muchos comentarios. Me parece que fue una conversación didáctica de una persona que viene en descenso político, en decadencia política, y una persona que se siente muy segura de qué proyecto está apoyando. Y mal, ¿no es cierto, el periodista Lanata, al burlarse de las edades, cuando precisamente él reúne todos los extremos del enfant terrible, ¿no? Del joven que la promesa de truenos y tormentas que nunca termina de concretarse. Veamos el periplo de Lanata para terminar en lo que está haciendo, ¿no es cierto? Entonces mal puede hablar de eso cuando en realidad el joven no maduro es él, ¿no? Vamos, Cintia, ¿tenías una pregunta? Porque estaba pensando que el desafío comunicacional es argumentar. Me parece que el ejemplo de Artemio López es claro en cuanto a cómo argumenta ese puñado de argumentos para no agredir al otro y decir lo que uno piensa. Y en eso, usted, senador, hablaba del tema del dólar. Y tal vez hay un desafío en explicarle a la gente para dar esa pelea cultural que implica que la clase media argentina ahorre en dólares. O sea, no solamente hay un sector especulador, sino hay una costumbre nacional que justamente Aníbal Fernández lo decía el otro día, la gente ahorra en dólares. Entonces me parece que hay un desafío comunicacional. ¿Cómo explicar eso, no? ¿Con qué argumentos sacarle los miedos de épocas anteriores de un país diferente al que tenemos ahora para que piense en estas medidas con respecto al dólar? Vemos el informe, senador, que tiene que ver con esto, habla del dólar y lo contestamos. Es Abal Medina en el Senado, lo vemos. El jefe de gabinete en el Senado. Cuando uno está pensando en inversiones, para el caso argentino, y una de esas inversiones la quiere hacer en Argentina, recordarle a algunos inversores que la moneda de Argentina es el peso y no el dólar. Esta idea, esta manía que algunos llaman el toque de obsesión compulsiva que tiene un sector de la Argentina por cuestiones culturales, etcétera, a pensar todo en dólares, creo que es una política central, no de este gobierno, creo del conjunto de la Argentina, de proponernos y llevar adelante un claro proceso de desdolarización de nuestra economía. Siempre yo digo, pienso lo mismo, ¿no? Cuando alguien vende una casa, vende un inmueble, ¿en qué pagó los salarios de los obreros, el cemento, los impuestos? ¿En dólares? No, en pesos. Entonces, ¿por qué razón, motivo o circunstancia, para una casa que está acá, en La Pampa o en Misiones, vamos a usar la moneda que se usa para pagarla en Miami, en New York o en Chicago? Es francamente un gran problema que tenemos cultural en ese sentido los argentinos, que podemos graficarlo con mucha claridad cuando pensamos que somos el segundo país del mundo con más circulación de billetes, más de $1.300 por habitante en la Argentina. Digo, obviamente que tiene que ver con lo anterior, la convertibilidad, las ideas de dolarización, pero es muy importante que los argentinos de una buena vez y para siempre seamos más normales como el resto de los países del mundo y que usemos los dólares para lo que se usa en el resto del mundo, que es para el intercambio con el exterior y punto, y que el resto podamos trabajar en pesos como hacen todos los demás países del mundo. Respecto del tema que el monopolio Clarín busca agrandar desesperadamente poniendo imágenes de dólares todo el tiempo, la presidenta habló esta mañana. Ustedes vieron cómo las economías del sudeste asiático están comenzando ya a comerciar con sus propias monedas. El acuerdo entre Japón y China, anótenlo, de comerciar e intercambiar entre sus propias monedas, no ya con el dólar. Es todo un datito. Viene un mundo nuevo y me parece que hay algunos que no se dieron cuenta y siguen atados al viejo mundo. Nosotros
con nuestros defectos, nuestros errores, apostamos fundamentalmente a un cambio de época y a una gran batalla cultural que tenemos que dar no solamente en la Argentina. Volviendo a la exposición del jefe de gabinete, fue destacado el párrafo en que respondió a un lobista fuerte de Mañeto. Leyendo los diarios, encontraba alguna nota, un editorial de un editorialista menor que fue joven brillante del dictador genocida Videla. Revista Gente, año 1977. Videla con 14 jóvenes. El hoy y el mañana mano a mano. Eduardo Van der Kooi, 26 años, periodista de Clarín. Le comenté al presidente una inquietud, la de elevar la jerarquía de nuestra profesión. Sugerí que mejorara el nivel de las escuelas de periodismo. Creo que la información en su mejor nivel es una de las grandes armas que tiene un país. Por eso no debemos descuidarla y sí fortalecerla en todo. Editorialista menor, que fue joven brillante del dictador genocida Videla, que decía que a este jefe de gabinete era él el que había dicho que no quería venir porque tenía miedo de venir acá a explicar algunas cosas. Diario Clarín por Eduardo Van der Kooi. Juan Manuel Abal Medina no parece tener la chapa ni el cuero de sus antecesores. No ha rendido en casi 6 meses ningún examen en el Congreso. Duda de asistir hoy al Senado. Francamente no podía creerlo. Francamente me pareció un chiste. ¿Cómo alguien va a tener miedo de explicar estos indicadores que yo estoy diciendo? ¿Cómo alguien, cualquier militante de la política, cualquier funcionario va a tener miedo de explicar y presentar el proyecto más exitoso de la historia argentina? Creo que ha sido un acierto privilegiar la presencia del jefe de gabinete y a más de las restricciones que genera recibirlas tarde, creo que hemos tenido hoy una exposición y ha podido contestar todos los temas. Juan Manuel Abal Medina no parece tener la chapa ni el cuero de sus antecesores. Duda de asistir hoy al Senado. Podemos o no estar de acuerdo, pero me parece que aquella preocupación me parece que modificada en la presencia del jefe de gabinete está bien. Pobre Abal Medina, que lo tenían, que no va a ir, que no se anima, que tiene miedo. ¿Miedo de qué? Pero, por favor, yo he escuchado cada uno, siendo senadora o diputada, haciendo informe de gobierno, pero no quiero entrar en nombres ni en precisiones, pero yo fui senadora desde 1995 hasta el 2007, ¿no? Pasé por todo, 95, 2001, 5 presidentes, iban, se sentaban y te daban informes, y muchas veces algunos que hoy son furibundos opositores, mudos no decían absolutamente nada, no sé, como lo había logrado ese jefe de gabinete, ¿no? Pero... Bien, senador Fuentes, quedaba la pregunta que tiene que ver con esto que comentaba el jefe de gabinete sobre el dólar y los cambios culturales. Lo primero es la exposición del jefe de gabinete, ¿no es cierto? Te recuerda del manejo que se hizo informativo, por cuanto reglamentariamente debían estar las preguntas 48 horas antes, las respuestas, las preguntas de los senadores, por la cantidad, el volumen de preguntas hechas. No se llegó a tiempo con eso, en principio hubo una discusión si se postergaba o no, el jefe de gabinete insistió para presentarse y sobre todo reivindicó, lo cual fue acompañado hasta de la emoción, el hecho de la pertenencia. ¿Qué miedo voy a tener? Tengo el orgullo de formar parte de esto. Estuvo brillante el señor jefe de gabinete. Pero hay un detalle que yo no lo he visto señalado por ningún analista. Veníamos con un debate previo que consistía en prevenir, por experiencias anteriores, que las preguntas que los senadores le efectuaban al jefe de gabinete directamente las redactaba Mañeto. Es decir, el diario anunciaba de antemano el tema que el senador iba a preguntar. Entonces la duda era, legítima duda era el senador que había informado al diario que iba a preguntar o el diario le estaba indicando al senador qué debía preguntar. Esto tenía que ver con el planteo, ¿no es cierto?, de la ausencia de una agenda autónoma por parte de las fuerzas políticas. Es decir, han renunciado hace tiempo a tener una agenda autónoma, a tener proyecto alternativo y se limitan mediáticamente a reproducir lo que el multimedio le exige o le obliga. Pero vean ustedes lo que pasó, porque se vuelve a repetir el fenómeno de la votación de YPF. Es decir, la presión del medio
no logra ya los resultados que antes lograba. Es decir, de la misma manera de que presionados los radicales volvieron, ¿no es cierto?, a su raíz histórica en torno al acompañamiento de YPF, ayer debemos señalar de que el clima fue totalmente distinto al cual preveía el multimedio. Y las preguntas fueron en torno a las cuestiones elementales de la política, más de siempre algún roce que hay, pero a lo que voy es la pérdida ya, que esto es lo que los alarma, es la pérdida de poder, porque la amenaza es eficaz en la medida en que no debe ser verificada. Es decir, yo amenazo, guarda que se hace esto. Ahora, una vez que lo hiciste, se acabó la amenaza. Y creo que hoy estamos en el umbral de la pérdida de poder, ¿no es cierto?, más importante que ese monopolio informativo tiene, que fue la votación de YPF y fue la exposición del jefe de gabinete ayer. ¿Con el dólar? Con el dólar. Es un tema que presupone una cuestión que es básica, que es difícil además. Recuerden ustedes Pugliese, ministro de Economía, cuando decía, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Recuerden ustedes, el que apuesta al dólar pierde. Primero y fundamental, a este gobierno, con su capacidad de respuesta política, las reservas y sus reservas no lo van a correr. Esto olvídense, por eso se ponen cada vez más locos, porque cada vez gastan más, no lo van a recuperar. El que termina pagando 8 pesos ahora va a tener que liquidar en su momento como sea. Pero esto presupone una cuestión que es de la sociedad en su conjunto. Porque ahora la cuestión es si compraba, vos nos comprabas, si vos tenés dólares, es decir, la cuestión fundamental es que no hay edificación en una sociedad, ¿no es cierto?, virtuosa, si no hay solidaridad. Y en este tema lo que está en discusión es si somos capaces de ejercer solidaridades. Es decir, hay pueblos que ante tragedias, ante colapsos, sismos, ¿no es cierto?, vuelcan lo mejor de sí. Y hay pueblos, ¿no es cierto?, que ante las desgracias vuelcan lo peor. Hoy el tema viene, ¿no es cierto?, si los argentinos somos capaces de entender que lo que está en discusión no es la comodidad o no de la compra de un billete, sino fundamentalmente la defensa del trabajo del resto de nuestros compatriotas. Y esa es la solidaridad que presupone y es previa, ¿no es cierto?, a cualquier otra discusión. ¿Estamos de acuerdo en proteger el trabajo de los argentinos ante el mundo en crisis? Lo decía la presidenta, el que no entienda que el mundo cambia no ha entendido nada. Japón y China, enemigos históricos, durante guerras, ¿no es cierto?, recurriendo a moneda común. Mercosur planteando el reemplazo de la moneda del dólar, ¿no es cierto?, por las monedas nacionales. Bueno, esto es fundamentalmente lo que hoy estamos ante un panorama de cambios muy importante, lo dice la presidenta, cambio de época, y ese es uno de los debates que tenemos pendientes. ¿Somos capaces los argentinos de ser solidarios? Esta es la discusión para mí del dólar. También habría que probar, yo lo que siento en relación a este tema es que falta comunicar mejor este tema, teniendo en cuenta la adversidad para comunicar determinadas cuestiones, porque hay más de 300 o 400 medios que tergiversan y deforman todo, pero me parece que hay que, yo estoy notando que falta de alguna manera instalar, no sé a través de qué canales, evidentemente los medios de comunicación no son un buen canal 13, en este momento. No sé qué canales, pero no el 13. Pero me parece que falta que la persona común y corriente, que no está envenenada, que no está ahora con la cacerola, pero que quiso comprar $200, pueda hacer un análisis un poco más amplio y un poco más político de a qué se deben estas nuevas medidas. Sandra, ¿vos sabés que si yo acepté la pregunta creo que dentro de la explicación del senador, las técnicas y la otra, hay en esa expresión, no estoy haciendo una crítica, sino haciendo una simple percepción de que la gente tiene que ser solidaria, ahí planteamos un voluntarismo. Es decir, cómo penetrar en la psicología de una sociedad, nada más que pensando que por voluntad, por afecto, por lo que fuere. Yo pienso que hay algo que nos olvidamos, y no sé si Moca tiene una reflexión más inteligente que la mía, que es que para eso se pusieron las medidas. Las medidas son como cuando alguien organiza un tránsito, hay una costumbre de ir por mano y contramano, y un día dicen, no, esta calle o esta avenida va a ser de una mano única porque hemos hecho un estudio, hay urbanistas que decidieron que esa es la mano única. ¿Qué hace el automovilista? Protesta. Durante un tiempo protesta, al cabo de 6 meses se da cuenta que tiene que seguir por esa dirección. Esto se llama prepotencia de las leyes, prepotencia de las ordenanzas.
Lógicamente, el ideal sería que la enema te la aplicaran con suavidad. Ay, Orlando. Bueno. Una metáfora. Bueno, después necesito hacer un corte y cuando a la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Y no se olviden que sobre el final del programa lo vamos a tener a Rafa Varela tocando con Ekeko. Ya venimos. Yo quiero estar a la izquierda del cero. No me analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero, pero no sirve dejarse pegar. Qué frágil es mi mundo de nuevo. Esa es la base de mi soledad.